Imagina que vives en un edificio tranquilo, de esos donde todos se saludan, donde nada parece fuera de lugar. Ahora imagina que tu vecino esconde uno de los secretos más perturbadores de la historia moderna. Un hombre culto, inteligente, discreto, alguien que parecía completamente normal, pero detrás de su puerta no vivía solo, vivía rodeado de niñas, pero niñas que no respiraban. Hoy en Lo que va 51, bienvenidos, nos adentramos en la mente de un hombre que decidió desafiar a la muerte. Este es el caso de Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin no era un desconocido cualquiera. Era un hombre brillante, un académico, un lingüista que hablaba más de 10 idiomas. Vivía en Rusia, llevaba una vida aparentemente tranquila y tenía una obsesión muy concreta, muy extraña: los cementerios. Pero no como lugar de miedo, no como un sitio oscuro. Para él eran lugares de paz. Desde joven, Moskvin visitaba tumbas, las estudiaba, leía los nombres, las fechas, las historias. Era capaz de recorrer kilómetros solo para visitar un cementerio abandonado. Pero poco a poco, esa fascinación se convirtió en algo más profundo, en algo más oscuro. Empezó a desarrollar una conexión muy particular con los fallecidos, especialmente con niñas jóvenes. No lo veía como algo macabro, al contrario, decía que sentía empatía, que le dolía ver tumbas olvidadas y que quería darles compañía. Y aquí es donde todo empieza a torcerse, porque Moskvin no solo visitaba tumbas, sino que empezó a desenterrar a estas niñas. Sí, como lo oyes. Durante la noche, cuando nadie miraba, abría tumbas recientes, sacaba los cuerpos y se los llevaba a casa. Durante años nadie sospechó nada. En su apartamento, Moskvin hacía algo que cuesta entender. No enterraba los cuerpos, no los ocultaba, los transformaba. Utilizaba técnicas caseras de momificación. Secaba los cuerpos, los rellenaba con materiales para darles forma y después los vestía. Los vestía con ropa infantil, vestidos, medias, zapatos. Y no solo eso, les reconstruía el rostro para que parecieran muñecas. Muñecas sentadas en sofás, en sillas, en las camas, como si estuvieran vivas, como si fueran sus hijas, como si simplemente estuvieran viviendo ahí con él. Pero en 2011 todo cambió. La policía, claro, empezó a investigar las profanaciones de las tumbas en la zona. Durante meses siguieron multitud de pistas, hasta que llegaban a este hombre, Anatoly Moskvin. Vieron que con cámaras de seguridad, con testigos, que era la misma persona que iba a las tumbas y las profanaba. Y claro, entraron en su apartamento. Y lo que encuentran no se parece a nada que hubieran visto antes. Más de 20 cuerpos colocados por toda la casa, sentados, vestidos, en silencio, como si jugaran. A simple vista parecían muñecas. Muñecas de estas de porcelana. Pero en realidad no lo eran. Eran
niñas reales. Lo más perturbador no fue lo que hizo, que bueno, ya es perturbador. Fue lo que dijo. Mosbin confesó todo, sin miedo, sin arrepentimiento, y él decía que no había hecho nada malo. Decía que les había rescatado de esas tumbas solitarias, que estaban mejor con él que bajo tierra. Incluso aseguraba que algún día les podía devolver la vida. Y claro, él les hablaba, les ponía nombres, celebraba sus cumpleaños. Para él no eran cadáveres, eran niñas que le acompañaban y él las cuidaba. Tras su detención, los expertos lo evaluaron y la conclusión fue clara. Mentalmente, no estaba muy estable, pero tampoco estaba loco. Pero claro, fue internado en un hospital psiquiátrico y hasta día de hoy, Mosbin sigue ahí. Lejos del mundo, lejos de sus muñecas, de sus niñas. Pero esta historia en Rusia aún se recuerda constantemente. A veces pensamos que el terror está en lo desconocido, en lo paranormal, en lo imposible, pero la verdad es que el verdadero horror está dentro de cada mente humana. Y a veces solo hace falta abrir la puerta de una casa para descubrirlo. Y es que la mente humana es tan increíble, es tan sádica muchas veces, que no tiene explicación. Muchas veces internamos a gente porque los psicólogos dicen que están locos, que tienen problemas mentales. Pero hay mucha gente que parece completamente normal, que está en la calle. Y todos estos casos que cuento en la Cueva 51 y casos que seguramente vosotros conocéis, que habéis visto, en documentales, en libros, en películas, solo es la punta del iceberg. Hay multitud de personas como Mosbin con estas rayadas mentales, que hacen cosas de estas, que ellos creen que lo hacen bien. Y claro, asusta, porque a lo mejor tu vecino hace cosas de estas. A lo mejor tu amigo tiene a alguien secuestrado, o a lo mejor una persona que va a hacer la compra a tu supermercado es un asesino en serie. Y es que la mente humana es lo más desconocido. Aunque queremos conocerla, no conocemos sus entresijos. No conocemos por qué personas hacen estas cosas extrañas, por qué otras no, por qué unas matan, por qué otras son sádicas, por qué otras son muy buenas. Yo creo que hay más personas malas que buenas en el mundo, en general. Pero, ¿por qué la mente te hace matar? ¿Por qué la mente te hace coger cuerpos y vestirlos con vestidos y hacerlas parecer muñecas? ¿Por qué hay personas que roban, que secuestran, que son violentas? Yo creo que todo viene de los primeros humanos, la prehistoria y de todas las cosas que ha vivido el ser humano durante estos miles de años. Y claro, todo lo llevamos dentro. Yo creo que nuestra mente es una especie de enjambre colectivo que se va alimentando de todas las cosas que han ocurrido en el mundo desde que empezó. Y claro, hay gente que pues será buena, hay gente que será mala. Y aquí lanzo una pregunta, espero que la contestéis si alguien pues tiene un poco de idea de esto. Y la pregunta es si cada persona está ya, digamos, hecha para el mal, hecha para el bien, o la mente se va moldeando según lo que le ocurre a la gente. Hay personas que han vivido cosas horribles en su infancia y después son malos. Pero hay personas que han vivido cosas horribles en su infancia y son buenos. Puede ser que venga todo de ese enjambre mental que tenemos
y a veces vaya apareciendo en según qué mentes este tipo de ideas? No lo sé, pero dicen que hay un 5% de población mundial que es psicópata. No que matan, pero sí que son psicópatas con sus parejas, con sus empleados, con sus amigos. Y en parte, no digo lo de matar, pero en parte que haya gente mala es normal, porque en el mundo han ocurrido cosas malísimas, constantemente. En Roma, por ejemplo, la esperanza de vida eran 25 años. Hay lugares del mundo donde se mataban casi por como si fuera a respirar. Hay gente que ha sido muy mala, muy sádica, asesinos en serie. Pero yo me pregunto, ¿por qué tú y yo somos normales, pero a lo mejor algún vecino tuyo ha sido un asesino? O quién sabe si tú y yo no somos del todo normales. No lo sé, yo creo que el mundo, la gente, las personas tendrían que hacer el bien lo máximo que puedan y no hacer el mal. Pero el mal es algo que aparece. Todos hemos sido malos alguna vez, de alguna forma. Y por eso salieron las historias de los demonios que nos poseían y hacían, bueno, que hiciéramos cosas malas. Y era una forma de explicación. Siempre está el bien y el mal. Pero ¿por qué tiene que haber mal? ¿Por qué hay más mal que bien? ¿No tendría que ser al revés? Gracias a todos y hasta la próxima.